Bueno, en este momento vamos a hablar sobre el periódico. Interesantísimo tema, por cierto. Bueno, primero que nada hay que destacar que fue el primer medio de comunicación en el mundo. Pues la historia relata que desde 1432 hasta el 1438 pues estaban como innovando la primera edición de un periódico, pues como tal. Y ya no el año 1622, como que el periódico se esparció, o la modalidad de la impresa en el año 1622 se esparció por el resto del mundo. Es súper original y súper creativo el saber que en ese momento, de cierta forma, pues utilizaban papiros y todo eso hasta la actualidad, que ahorita uno puede ver cualquier noticia de manera virtual, pues, o sea, es de verdad que bastante interesante el tema y lo drástico que ha sido el cambio. Pues las características de un periódico particularmente está el encabezado, está pues las imágenes que se refieren a la noticia en particular. Hay ciertos espacios en el mismo en donde se relatan comentarios acerca de la misma noticia, se relata la noticia como tal en otro espacio del mismo y se relatan otras noticias un poco más pequeñas, que ahorita no recuerdo el nombre, que tienen correlación con la noticia principal. Ya que el periódico se caracterizaba porque por lo menos en Venezuela ya no hay tanto impresión, ahora todo es de manera digital, pero se caracterizaba por ser un papel bastante plegable y finito, y bueno, eso se comercializaba en puestos de comida, por lo menos aquí en Venezuela, y bueno, fue variando hasta el punto de que desgraciadamente muchas noticias o muchos portales de noticias fueron disminuyendo su impresión hasta el punto de desaparecer y que actualmente podamos utilizar desgraciadamente un periódico de manera virtual. Es lamentable. Tantos temas que relata esta actividad particularmente están los géneros periodísticos, que son los géneros en los que los periodistas brindan tipos de información concretas y son géneros cuantitativos, por supuesto. Y pues bueno, ese género en particular refleja todo tipo de reportajes serios y es prácticamente los primeros en salir, pues siempre los géneros informativos son los que salen en la primera plana de un periódico, por supuesto. Entre otros géneros también se encuentra el género periodístico o de opinión, que son los géneros en los que el periodista plasma un punto de vista o plasma el punto de vista del artista o plasma en particular, y valga la redundancia, el punto de vista de las personas que estuvieron en un suceso importante. También, valga la redundancia, es un género bastante importante en lo que es el periódico como tal, pues, por supuesto. Entre otros géneros también se encuentra la noticia, pues en general, que es el género informativo que se caracteriza por detallar un acontecimiento de manera objetiva. O sea, independientemente de lo que haya sucedido en el momento, se busca canalizar de manera textual el objetivo de cada noticia para que sea concreta, para que sea entendible hacia el público y así la información se maneje muchísimo más fácil y así, valga la redundancia, la información sea fluida a la hora de que los lectores evidentemente lean el periódico. Evidentemente, entre otros géneros también se encuentra el reportaje, que es el género informativo que caracteriza por el carácter informático y expositivo que desarrolla un periodista. Pues bueno, entre otras cosas, es lo que uno como comunicador hace para algún portal de noticias, evidentemente reportar un suceso que ocurre en diferentes situaciones, pues bien sea sobre un artista o sobre un suceso a nivel nacional o incluso un suceso a nivel mundial que se requiera para el portal de noticias, valga la redundancia, en el cual uno trabaja. Otros géneros
También se encuentra el género de la encuesta, que evidentemente es donde se absorbe información de manera cuantitativa para saber acerca de qué piensa la sociedad sobre algo que suceda. Por ejemplo, yo participé en una encuesta porque también soy técnico en registros de salud y esa encuesta trataba sobre un suceso en particular que se tocó en el área de salud y pudimos observar de manera estadística varias ideas, porque socialmente la gente no piensa igual, pues. Y gracias a una encuesta que realizamos pudimos observar que el 70% de la población en la cual nosotros estábamos haciendo la estadística relataba que evidentemente el área de salud en Venezuela es bastante frágil actualmente y es pues el área a nivel nacional más débil, pues por toda la cantidad de enfermos que hay, por diálisis, porque les hace falta un trasplante en general de otro órgano, etcétera. Pues de eso se trata ese género de la encuesta. Los elementos sintácticos y semánticos. Por ejemplo, los elementos sintácticos son conectores, frases y artículos que se unen entre ellos para dar una oración completa. Pues evidentemente nosotros como comunicadores tenemos que manejar los sintácticos y los semánticos a la hora de crear un artículo, porque evidentemente se tiene que entender, o sea, tiene que haber una correlación entre una cosa y otra, pues para que el lector no tenga ningún tipo de enredo a la hora de leer la noticia, pues evidentemente. Entre los procesos de producción de un periódico están los consejos de redacción, la investigación, la redacción en general, la edición, la diagramación y la expresión, la distribución de las frases y entre otras. Pues también es importante, y creo que es la parte que más me gusta de todo este tema, es el hecho del esfuerzo de la gente. Leí un artículo en la cual pues hubo una mujer en Long Island, en Estados Unidos, que imprimió por muchísimos años o fue parte del equipo de impresión de Cosmopolitan, que no es propiamente un periódico, pero sí es algo importante como para la lectura, pues en el área de la lectura en todo Estados Unidos. Y de verdad no le remuneraron su esfuerzo como en muchas de las empresas privadas, pues como tal. Pero ella estaba contando en un documental que vi y después un artículo que leí en internet también referente a la misma información, que decía que es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo titánico, que en aquel entonces no existían las máquinas de ahora, que sale lo mismo para el papel en muchas impresiones, sino que antes la maquinaria era más manual y de verdad inclusive a la señora se le salieron las lágrimas a la hora de relatarlo todo en el documental, porque es un esfuerzo titánico, pues. O sea, prácticamente todos los empleados, incluyéndola a ella en el momento, ella estaba relatando que hubo tanta buena relación y tanta conectividad y empatía entre ellos que se volvieron todos una familia. O sea, fue impresionante ver ese documental y de verdad es muy muy bueno. Trata acerca de, pues, de lo impreso, de la impresión en los portales o en los periódicos como tal, y se llama La vida de un periódico, creo, tengo entendido. Pero es muy muy bueno, de verdad. Toca a profundidad todo el tema del proceso de producción de un periódico. Bueno, en la primera página de un periódico se puede encontrar un lema, la cabecera, los datos técnicos, las noticias principales, las fotos de la noticia, pie de página, publicidad, sumario de noticias, la portada en general y las noticias importantes. Eso es lo que conforma la primera página de un periódico. Es importante relatar que en muchísimos países la información que acabo de nombrar se mueve, o sea, no hay una correlación de que todos los periódicos son iguales. Siempre, por ejemplo, en Estados Unidos el lema va de un lado, no va en el medio como en Venezuela. Los portales, por lo menos venezolanos, de noticias, todos relataban o
imprimían, mejor dicho, un periódico de la misma forma, pues porque entre los portales de noticias siempre, por lo menos en Venezuela, ha existido como una cierta competencia, pero inclusive hay un dato que relata que en cada estado de Estados Unidos el periódico, dependiendo del condado, se imprime de manera distinta. De verdad, es impresionante. Yo no pensaba que pudiese existir tanta información interesantísima acerca de este tema y estoy muy agradecido por haber sido parte, pues como alumno de esta actividad. Muchísimas gracias, profesor Fernández, por esta oportunidad. Y pues bueno, gracias, mil gracias por llenarme de tanto conocimiento, y a la hora de ser un buen comunicador siempre lo voy a tener en la mente, porque usted fue muy crucial a la hora de nosotros, a la hora de enseñarnos a nosotros como alumnos cómo debemos dividir la información acerca de un periódico. No sabía que detrás de una simple hoja había tanta historia. De verdad, muchas gracias.